Segundo bloque en Universidad Noticias. Estamos aquí en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo y agradecemos la presencia de Eugenia Schirpo. Ella es militante feminista, socióloga, y la hemos convocado a debatir con nosotros y a reflexionar sobre la violencia de género y los últimos casos de femicidios en la provincia de Mendoza. Eugenia, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, chicos? En primer lugar, me gustaría ir de lo general a lo particular. Como muy involucrada en estos temas, te pregunto qué sensaciones y qué han discutido internamente ustedes tras estos últimos femicidios y la situación de Mendoza, puesta en un podio en donde no queremos estar por la cantidad de femicidios y situaciones de violencia de género. Bien, qué buena pregunta. Lo que no nos asombra es lo que está pasando, justamente porque por la inacción de quienes tendrían que haber actuado, por ejemplo, desde que haya más financiamiento para este tipo de para las políticas vinculadas con la ley que previene, sanciona y quiere erradicar la violencia hacia las mujeres. Falta de educación o de incluir en la currícula escolar temáticas que tengan que ver con la violencia de género. Ya no hay educación sexual, por ejemplo, y en esto hay instituciones irresponsables de indudable autoría, como la Iglesia Católica, por ejemplo, que se niega o que ha impedido cada vez que ha habido instancias de, por ejemplo, poner educación sexual en las escuelas, ha hecho lobby político para que esto no ocurra. Entonces estamos ante una situación que es esperable en el marco de inacción que ha habido de parte de las autoridades públicas, la falta de voluntad política para que realmente se cumpla o se creen fiscalías de la mujer, se capacite al personal de los centros de salud, de las comisarías para que esas personas adquieran perspectiva de género y un abordaje de género integral para la mujer que es víctima de violencia. En fin, estamos como viviendo consecuencias de lo que ha pasado. No es que sea algo eventual, ocasional o una escalada, sino que también es cierto que se está mediatizando más y bueno, estamos ante una situación que nos preocupa, pero que las mujeres feministas venimos denunciando desde hace bastante tiempo. Hay una situación de emergencia, evidentemente, dado que se han empezado, decíamos recién, hay datos estadísticos, han crecido mucho la cantidad de llamados al 144, han aumentado la cantidad de denuncias. Ayer, algunos de los análisis que se hacían tenían que ver si se están produciendo más casos o si sencillamente se están visibilizando más. ¿Cuál es tu mirada al respecto y cuáles serían las políticas públicas claves a la hora de la atención y protección de las víctimas concretamente? Bien, no tenemos datos fehacientes de la cantidad de femicidios que ocurren, por lo menos en la provincia y en el país, porque muchos quedan bajo el tapete o son pasados como situaciones de violencia intrafamiliar. Esto de meter la violencia, que es histórico, de meter la violencia en el ámbito privado, en el ámbito de la familia, y entonces como agentes del Estado, como Estado, no tenemos nada que hacer. Esto definitivamente no es así, porque si no hubiésemos tenido que llegar a pensar en declarar un estado de emergencia a este respecto. ¿Por qué tenemos que llegar a estos extremos, al femicidio, que es justamente una manifestación extrema de poder de un varón sobre una mujer en este caso? No es necesario llegar a esto, sino que, y vuelvo a decir, hace tiempo que se vienen demandando acciones políticas claras, contundentes a este respecto, y bueno, sigue estando afuera de la agenda política. En el caso, por ejemplo, de un integrante de la Suprema Corte de Justicia o un juez o una persona que tenga perspectiva de género o abordaje de género, vos lo propusiste recién al concepto, lo hemos preguntado también otras veces a otros entrevistados o entrevistadas. Y me gustaría saber tu opinión. Para vos, ¿qué es que una persona tenga perspectiva de género? Para profundizar en ese concepto. Bien, una persona que tiene perspectiva de género tiene la capacidad de correrse de digamos, el androcentrismo, es decir, esta perspectiva de la realidad que tienen los varones que tienen privilegios. Es poder correrse, es poder identificar relaciones de poder, relaciones muy sutiles de poder, es poder hacer un acompañamiento integral de la persona
implica también condiciones de aprendizaje o de transferencia de aprendizaje que nos sacan del pedestal, como pasa con el androcentrismo, que es justamente cuando la mirada hegemónica y la acción hegemónica de los varones domina la interpretación o la lectura de la realidad que hacemos incluidas las personas que estamos subordinadas en un orden patriarcal como en el orden social en el que vivimos. Así las cosas. Vinculando un poco tus respuestas, me pregunto cuáles son estos micromachismos o las situaciones que se dan en la vida cotidiana que dan cuenta concreta de esto, de una sociedad que es machista, porque vos decías recién, no hace falta llegar al extremo del femicidio, esto se empieza a ver desde mucho antes, y está bien, antes del femicidio quizá hay situaciones de violencia física contra las mujeres, pero mucho antes de esto hay situaciones de machismo que están instalados en la sociedad, que están prácticamente naturalizados y que de alguna forma van dando cuenta de todo lo que sucede después. ¿Cuáles son? ¿De qué forma podemos detectarlos y de qué forma podemos cambiarlos, sobre todo en la educación? Bien, la impunidad, básicamente, porque esto pasa y sigue pasando y lamentablemente seguirá pasando, porque los femicidas tienen impunidad, se mueven con impunidad por la calle, de la misma manera que los piropeadores, estos compulsivos que tenemos, que más que piropeadores son acosadores, que por la calle están todo el tiempo piropeando a las mujeres por la forma en que nos vestimos y por el medio de transporte que utilizamos, si estamos hablando por teléfono, si usamos cierto arito, si nos maquillamos o no nos maquillamos, o sea, opinan todo el tiempo. Eso es una forma, un acoso cotidiano al que estamos sometidas las mujeres, pasar, por ejemplo, por pasearse por la calle y sentir un reguero de comentarios violentos o no, pero que igualmente nos violentan. Eso es lo que no se entiende, que aunque sean lindos, entre grandes comillas, nos sentimos nosotras violentadas porque son opiniones respecto de cómo estamos vestidas o si somos lindas o no, que nosotras no hemos pedido. Entonces la posibilidad de poder elegir y de poder decidir, por ejemplo, que todas las políticas públicas estén apuntadas a las mujeres, para que mantengamos a los chicos con la cartilla de vacunación al día, para que aprendamos a cocinar sano, para prevenir el cáncer de colon, en fin. Y bueno, veamos un poco los varones, cuestionemos un poco las masculinidades, metámonos como por ejemplo los métodos de contracepción quirúrgica que hay accesibles para los varones. A eso me refiero con el micromachismo. Y después, bueno, poder hablar y hacer, por ejemplo, talleres, debates en las escuelas sobre el vínculo violento que empieza desde los comienzos de una relación, formas de control muy sutiles y que se hacen por amor. O sea, por amor te pido que por favor me mandes un mensajito cuando llegues, por favor te llamo, por amor te llamo a cualquier hora para preguntarte a dónde estás porque estoy preocupado que todavía no has llegado, y por amor te mato. Eso es como... Eugenia, ¿cómo crees que ha repercutido o que han repercutido las manifestaciones Ni Una Menos en la Argentina? ¿Pensás que sirven? ¿Cómo ves el análisis de esa manifestación social? Además de visibilizar, ¿pensás que aporta por otro lado? Claro, sí, todo lo que implique movilización de la sociedad para denunciar este tipo de casos, sí, relacionándolo con esto de la impunibilidad, de la impunidad que les comentaba recién. Esta impunidad es justamente la que se está denunciando con estas manifestaciones. Esto es decir, no lo puedo creer. No, creámoslo cuando se desfinancian leyes que protegen a las mujeres, creámoslo cuando nos moralizan en los centros de salud o en el hospital público, cuando queremos o no decidir cuántos hijos o cuántas hijas tener, creámoslo cuando todavía se pone en duda si hay o no que legalizar el aborto en Argentina. En fin, creámoslo cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Esto es lo que es increíble, no lo que está pasando. Claro. Sin lugar a duda queda mucho por recorrer, hay mucho por crecer todavía para poder erradicar la situación del machismo, pero ¿vos crees que se ha avanzado, que hemos crecido en algo en el último tiempo
en la toma de conciencia, en la forma en la que comunicamos? Sí, es difícil responder la pregunta porque cuando hablamos de tiempo me gustaría saber en dónde nos situamos. Si pensamos en principios del siglo, y bueno, las mujeres hemos conquistado, porque no fue nada, no fue nunca una dádiva, hemos conquistado los derechos para poder votar, para ser elegidas, el derecho de la anticoncepción también lo hemos conquistado, pero falta esto de poder caminar por la calle, falta que los medios de comunicación dejen de proponer o de tener programas, televisar programas que cosifican o que objetivizan a la mujer, como los programas que más rating tienen son los programas que justamente plantean a las mujeres como un objeto, telenovelas que se basan en vínculos tóxicos, nocivos, como los celos, casamientos, nada que ver. Claro. Eugenia, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Puedo decir una última cosa al respecto de esto que me decías de los avances o no? Sí. El gobierno anunció, tras una de las manifestaciones, la constitución de unas fiscalías para la mujer. Sí. Bueno, es fundamental que estas fiscalías tengan empleados con perspectiva de género, pero esta semana o la semana pasada también, o casi contemporáneamente, el gobernador anuncia la propuesta del juez Valerio para la Corte Suprema de la provincia. Esto es escribir con la mano y borrar con el codo, porque un juez que tiene fallos que son homofóbicos, que son misóginos, no puede estar siendo propuesto por un gobernador que afirma tener voluntad política de erradicar la violencia de género. Es como un contrasentido y eso es algo que nosotras feministas vamos a denunciar y vamos a tratar de poner en evidencia para que realmente esto no pase y para que se desenmascaren estas dobles morales que tenemos. O estamos en contra de la violencia o estamos jugando con esto y haciendo lobby político y viendo de dónde saco más rédito político. Claro. Que no queremos que haya una trepada o que haya más represión o habilitar la represión poniendo jueces mano dura en la Corte Suprema. Por el contrario, queremos poder vivir tranquilas y sin miedo, porque todo esto, por más está decirlo, es disciplinante, ¿no? Mirá lo que está pasando, ya hemos recibido varios comentarios de así vas a quedar vos si seguís hinchando, entonces es como algo que, claro, hay que ver. Gracias por la charla. No, gracias a ustedes, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos pausa, ya venimos.